Acaricia-me en sueños el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo se olvida. Nació en Meira, Lugo, y cumplió los 17 años en Buenos Aires. En Argentina ha vivido hasta hoy. La historia de Reinaldo es la de miles de gallegos. La hemos conocido aquí en nuestra comunidad. Ha pasado unos meses en Galicia gracias al programa Reencontros na Terra, promovido por la Secretaría Xeral da Emigración, una iniciativa que permite a los gallegos emigrantes mayores de 65 años reencontrarse con sus raíces. Me llamo Reinaldo Otero Seoane. Nací en Lugo, en pueblito de Meira, naciente del río Miño y Línea Alta. Ahí nací yo, en el año 1932. Cumplí los 17 años en Argentina. Reinaldo salió de Vigo el 23 de febrero de 1949. Desembarcó en Buenos Aires un mes después, en pleno auge del peronismo. Fue uno de los miles de gallegos que cruzaron el charco durante la primera mitad del siglo XX, con un objetivo: trabajar para hacer llegar dinero a la familia, a su casa. Como muchos de los nuestros, acabó por tener dos patrias, la de aquí y la de allá. Ayudado por un hermano y por sus tíos, y gracias a su capacidad de trabajo, ningún sector empresarial se resistió a un joven Reinaldo. No, miedo no tuve nunca, miedo nada. Era atrevido a lo que viniera, no importaba. Miedo nada, pero ganas de hacer algo. Tuve que luchar con la familia, a darles estudio a los tres hermanos más chicos. Al poco tiempo perdí la hermanita de 14 años. Y bueno, ahí fue una lucha Consiguió llevarse a su familia a Argentina y conoció a su mujer trabajando. Hija de gallegos, también emigrantes, para Esther, nacida en Buenos Aires, Reinaldo solo era el repartidor de soda. Tú eres para mí, no. Bueno, nos conocimos porque él repartía soda y ahí nos conocimos, pero nada más. Él era el repartidor y yo me ocupaba de mi trabajo. Sí. Y él con mi madre tenía mucha conexión porque como eran gallegos, entonces mi madre preparaba el mate y tomaban mate. Y bueno, después eso fue pasando el tiempo y un día mi madre le dice a él, ¿qué va a hacer el sábado? Y él le dice nada. Dice, bueno, lo invito al casamiento de mi hijo. Y lo invitó al casamiento, fue. Y yo cuando lo vi entrar, dije, ¿y este qué hace acá? Si yo no lo invité, me dice. Los padres de Esther, Ricardo y Josefa, de Lugo y Baio respectivamente, supieron transmitir a sus hijos el amor por Galicia. Y mi padre nos cantaba muchas canciones. Decían que se parecía mucho a una provincia que tenemos allá que se llama Córdoba, que Córdoba era la segunda Galicia. Esther y Reinaldo sacaron adelante a sus hermanos, a 2 hijos y 5 nietos, desde la misma casa, en Buenos Aires, Florida, Partido Vicente López. Sus descendientes ya conocen sus orígenes. España estaba mal, había muchas necesidades y en Argentina estaba muy bien, que trabajaba y vivía bien, había estabilidad y donde terminé de criarme, con amigos, familiares,
y muy feliz. Esther y Reinaldo han pasado un par de meses en Miño, en A Coruña, junto a los primos de ella. Es la segunda vez que pisan Galicia. La primera fue hace 40 años. Me encantó. Yo le decía a la señora del primo de él, que nos fue a buscar a Santiago, le decía pellizcame, pellizcame, porque yo no lo puedo creer. Reinaldo y Esther son dos de los 134 participantes de una nueva edición de Reencontros na Terra, un programa de la Secretaría Xeral da Emigración que surgió hace años con el objetivo de acercar a su tierra y a sus familiares a aquellos emigrantes gallegos mayores de 65 años. Estamos jubilados, luchando adelante porque esto no es fácil ahora. Este regalo que nos hizo la Junta, la verdad que lo agradecemos tanto, tanto que... Y mil gracias a los que me dieron esta posibilidad de poder volver a disfrutar con la familia a campo abierto, como se dice allá.